Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con Mario Opaso, quien es un divulgador histórico español especializado en publicidad y marketing en el Reino Unido. Ha trabajado en diversos países del mundo como China, Turquía, entre otros, y es conocido por sus redes sociales donde siempre nos está contando la historia de distintos lugares de España y Europa junto a su mascota Iker. El día de hoy pues estaremos hablando sobre las aspas de Borgoña, su verdadera historia. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Mario. Muchas gracias por invitarme y nada, es un placer estar en Venezuela provincial. Supongo que estáis en Venezuela, ¿no? No, yo vivo en Madrid. Ah. Somos vecinos, me imagino que tú también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Genial, Mario. Bueno, y es que hace poco grabaste un vídeo hablando sobre el origen de las aspas de Borgoña, video que por cierto lo conocí a través de Hispanidad Translation, que lo tradujo al inglés, ¿no? Le Sí, mandamos un efectivamente, saludo. hago alguna Sí. colaboración con él de vez en cuando porque este chico, Zacarías, hace una labor Ujú. súper interesante, dando a conocer un poco todo lo que es el patrimonio no histórico que es común, ¿no? De Hispanoamérica con España. Sí, le mandamos un saludo a Zacarías, quien lo hemos entrevistado aquí también en Venezuela Provincial, hace un gran trabajo. Así que bueno, Mario, háblanos un poco del origen de las aspas de Borgoña, de su historia y de cómo llega hasta la península ibérica. Bueno, es que la aspa de Borgoña o la cruz de Borgoña al final del día tiene un origen que es religioso, ¿no? Que representa básicamente el martirio de San Andrés, que era uno de los 12 discípulos de Jesús y que fue crucificado básicamente en forma de cruz en Patras, en Grecia, sobre el siglo primero. Y bueno, pues llega a España con los Habsburgo, o sea, resumiendo un poco, ¿no? O sea, en el matrimonio, cuando Felipe I de Castilla, conocido como Felipe el Hermoso, que también era Felipe IV de Borgoña, pues introduce con lo que es la Guardia de Borgoña, sobre el año 1506, el emblema de la Cruz de Borgoña. Y ya su hijo, Carlos I, el que la adopta oficialmente como parte del emblema imperial. Y en la batalla de Pavía de 1525 es cuando ya se exhibe de una manera, o sea, totalmente visible de que será el emblema de lo que era el Imperio Español. Es interesante porque muchos vemos a las aspas de Borgoña como un símbolo más característico de los tercios españoles durante los siglos XVI y XVII y XVIII Efectivamente, incluso. Inclusive hay un dato muy interesante que fue Felipe II quien ordenó que además de las banderas de cada compañía, cada tercio debía llevar otra de color amarillo con las aspas en rojo. eso es, Era un ícono bastante extendido entonces hasta el punto de que fue retratado por numerosos artistas, como es el caso de Diego Velázquez en La rendición de efectivamente, Breda. Y efectivamente. sí, se aprecia una bandera de Cruz de Borgoña sobre un fondo de cuadros azul y blanco. Háblanos un A ver, yo poco. personalmente encuentro que es una bandera muy bonita y además dice mucho de toda nuestra historia, porque además no solamente si la circunscribimos a lo que es España o lo que es el Imperio Español o Hispanoamérica, sino que también su origen está que en Juan I, que era el duque de Borgoña en su momento, Ujú. y el patrón de Borgoña es San Andrés, y es por ello que empieza la Cruz de Borgoña, todo ese largo proceso que del norte, digamos, de Europa llega a España y luego cruza el océano, ¿sabes? Básicamente. O sea que lamentablemente, como creo que lo mencioné un poco en el vídeo, pues es una bandera que está un poco denostada por algunos episodios en la historia que al final del día hoy hay personas que les produce mucho rechazo, pero creo que es un error y es un desconocimiento, básicamente. Sí, más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Pero es que es interesante de cómo llegó a ser un símbolo para los tercios, esos tercios que combatieron en Efectivamente. Europa, ¿no? Sí, 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 pero fue los tercios que adoptaron la Cruz de Borgoña cuando ya era parte del estandarte real, o sea, del estandarte de Carlos I y Carlos V de Alemania. Sí, que después ya Felipe II pues manda a que lo utilicen, ¿no? Efectivamente, y date cuenta de una cosa, que la instrucción, por decirlo de alguna manera, de Felipe II
sobre que los tercios utilicen este emblema en distintos colores, pues de alguna manera ha llegado hasta nuestros días, porque el ejército español todavía sigue siendo un emblema del ejército español y si tú ves los uniformes o los estandartes de los desfiles, pues está la Cruz de Borgoña en distintos colores, ¿sabes? Sí, de hecho, creo que hay el Eurofighter, el avión de la aviación Sí, española, pues lleva también las aspas de Borgoña en la parte trasera, ¿no? efectivamente, sí, está presente todo lo que son los aviones militares, sí, efectivamente, efectivamente. Hay que hablar ya de lo que es el siglo XVIII, ¿no? O sea, después de varios incidentes en alta mar, las banderas con las aspas de Borgoña se solían confundir con las banderas inglesas, ¿no? Y es por eso Efectivamente. que Carlos III se encargó de cambiar de manera definitiva el emblema de lo que sería la Marina, ¿no? Resultando la bandera rojigualda que hoy conocemos. Efectivamente, todo empieza con Carlos III, pero también yo creo, tengo mi propia teoría, que Ujú. también era un poco el hecho de que, claro, Carlos III era Borbón, ¿sabes? Y lo otro venía directamente de lo que era la Casa Habsburgo, ¿no? Entonces, es verdad que había un gran problema en alta mar para reconocer si un barco era español o era inglés, ¿no? Y bueno, pues ahí es Carlos III que adopta la Roja Igualda, ¿no? Básicamente para la Marina. Y creo que es con Isabel II cuando ya se adopta como eh, bandera nacional, ¿no? Lo que es los colores que tenemos hoy en día. Y ese yo creo que ha sido un poco el viaje que hemos tenido, o sea, ha sido el momento en el que lo que es la Cruz de Borgoña ha ido perdiendo un poco de protagonismo. Sí, bueno, de hecho, creo que Isabel II, a través de un Real Decreto del 13 de octubre de 1843, dispuso la sustitución de todas las enseñas del ejército por estas nuevas banderas Efectivamente. igualdad y después se convertirían en enseña nacional, ¿no? Efectivamente, y por ejemplo, sé que no tiene mucho que ver con esto, pero por ejemplo, Isabel II yo creo que es una reina muy desconocida, de la cual se han hablado barbaridades, pero durante su reinado pasaron muchas cosas y muy interesantes y muchas cosas que son positivas. ¿Mm? No, incluso caminamos por Madrid en estos días, estaba caminando por el puente de Toledo y vi unas estatuas hechas en época de la reina Isabel II con su sello. Sí, 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 pero también está el tema, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid lo Ujú. fundó ella, ¿sabes? Y algunos cronistas dicen que fue una iniciativa muy de ella, ¿sabes? Pero bueno, pues al final la historia sabes que es bastante ingrata con los mismos personajes históricos y nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, bueno, los personajes del siglo XIX tienen mucha leyenda negra, inclusive hasta el mismísimo Fernando VII, yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? De leyenda negra. Ojo, claro, y Fernando VII al final del día fue el que abolió la ley sálica, Ujú. que luego Exactamente. ojo, o sea que eso podríamos decir, vaya señor más avanzado de su época diciendo, oiga, que el trono lo puede heredar mi hija, no necesito un varón para que lo herede, ¿no? Y cambia esto, bueno, y se produce, claro, la guerra de sucesión y todo esto. Yo creo que ahí viene un poco el problema de la leyenda negra que está asociada a la Cruz de Borgoña. ¿Vale? Porque se asocia eso a la lealtad de los carlistas y bueno, pues Ujú. entonces, y bueno, ya había pasado ya la guerra de sucesión con los Borbones y los Habsburgo, ¿no? Después de la muerte de Carlos II. Entonces, ¿qué pasa? Pues la lealtad de tal, lo otro la monarquía absoluta, tal. Entonces, yo creo que ahí fue perdiendo un poco y se fue cayendo a trocitos esa bandera tan bonita. Y yo creo que es lo que nos une a toda Hispanoamérica. Sí, hablando de que nos une a toda Hispanoamérica, Mario, fruto de esa hispanidad sobre América, muchas banderas de países recuerdan su pasado ondeando hoy en día, por ejemplo, en el Efectivamente. castillo de San Marcos en la ciudad de San Agustín, en la Florida, en Estados Unidos, o en los fuertes de San Cristóbal y de San Felipe del Morro en Puerto Rico, que está izada junto a la puertorriqueña y la estadounidense, Sí, así como también, sí, dime. sí, es como la bandera del Perú también, que los colores son Ujú. representativos de la Cruz de Borgoña. Y lo del fuerte de San Agustín que tú me cuentas, claro, la historia de ese fuente es apasionante, evidentemente, porque
Era como, claro, hay también toda la leyenda negra, ¿no? De nuestra historia, ¿no? Decía cómo los afroamericanos, por llamarlo de alguna manera, solo querían llegar a Florida porque allí iban a ser libres, ¿sabes? Sí, la famosa historia del Fuerte Mosé de San Efectivamente, Agustín. Es efectivamente, una historia efectivamente. muy brillante. Sí, bueno, Muy, y hay muy, muchísimos sitios más donde se puede ver la bandera, porque inclusive muchas de estas banderas actuales, su origen viene de las aspas de Borgoña, por ejemplo, las banderas de los estados estadounidenses de Alabama y Florida, ¿no? Y, efectivamente. y enseñas de ciudades españolas y América. Creo que de la ciudad de Valdivia en Chile, la bandera también del departamento de Chuquisaca en Bolivia. Y Sí, por último, y no menos importante, la bandera del Regimiento de Infantería Primero Patricio del Ejército Argentino, que desde 1807 hasta nuestros días, pues, tiene su origen en las Paz de Borgoña, ¿no? sí, 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 porque al final del día el aspa de Borgoña, independientemente de toda la connotación histórica y política que le queramos dar, es que representa el martirio de San Andrés. ¿Mm? Representa el martirio de San Andrés, es un sacrificio, ¿sabes? Básicamente es el creer por tus ideas. O sea, por eso que yo creo que cuando siempre, generalmente en los países de Hispanoamérica, todo lo que se refiere a las banderas es muy importante, ¿no? Porque siempre tiene que tener el rojo del no sé qué, el amarillo del no sé cuánto, tal, no sé qué, ¿no? Pues que hay que buscar, ¿no? Es como el tema de... tal. Pero el aspa de Borgoña tiene, claro, tiene una significación súper importante. Y además yo creo que representa incluso nuestra cultura hoy en día occidental, en muchas cosas, en muchas Tú cosas. has dicho que es un símbolo de la hispanidad, ¿no? Yo personalmente, que no soy nadie, creo que sí, que la espada de Borgoña o la cruz de Borgoña es un símbolo de la hispanidad, pero es un símbolo, o sea, que cruza, o sea, de todos los españoles, ¿sabes? Y cuando digo todos los españoles o todos los hispanos, o no sé cómo llamarlo, me refiero desde la persona que vive en Punta Arenas, en Chile, hasta la persona que vive en Texas, en Estados Unidos, ¿sabes? Por decir, o sea, nos engloba a todos. Al final del día está vinculada a la evangelización, a la cultura, a la historia, o sea, muchas cosas, Sí, es un símbolo de unidad más que todo. Que efectivamente. anteriormente estabas hablando sobre todo de la significancia que se le ha puesto últimamente, ¿no? Hay que Mm, decir que cierto espectro político en España señala esta bandera como facha, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ignorando por completo su historia, que la hemos nombrado recientemente. Y es más, me acuerdo yo mismo caminando por Moncloa una vez llevando mi camiseta de las Apas de Borgoña, que me dijeron, qué camiseta más fea, ¿no? Y no había caído hasta que recuerdo, seguro es alguien progresista, ¿no? sí, ¿Y qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto de toda esta tergiversación bueno, política? yo creo que es parte de la gran desinformación y la gran leyenda negra que nosotros mismos hemos construido, ¿vale? No solamente la leyenda negra que la empezaron a construir los ingleses y los franceses, sino que la misma que nosotros hemos digerido y que la hemos seguido aumentando, ¿no? Y creando fábulas de la famosa aspa de Borgoña, ¿no? Y es verdad, o sea, hay mucha gente que piensa que la espada de Borgoña es directamente como la esvástica, básicamente. Mm. Pero es que no tiene nada que ver. ¿Ah? Y luego hay gente, y además yo creo que también está el componente de que hay una gran ignorancia de la población o falta de conocimientos o información y potenciada también por políticas gubernamentales en las cuales hay gente que me ha llegado a decir por ese vídeo que yo he publicado, es que esa bandera la creó Franco, ¿sabes? Entonces, claro, cuando una persona te hace un comentario así, tú no vas a argumentar, porque es que estamos hablando ya o sea, no, Sí, un ¿no? fanatismo extremo, ¿no? Es un fanatismo extremo al final del día. Y yo pienso que la bandera más, ¿cómo decirlo? La bandera que al final del día nos une a todos los españoles que somos muy complicados y que tenemos muchas singularidades en este país, y sobre todo Hispanoamérica, que también las tiene, es esa bandera, básicamente. Es esa bandera, no otra. Es Es esa curioso bandera. porque recientemente en la Eurocopa, que está en estos días jugándose, pusieron en un partido de España las Apas de Borgoña detrás de la arquería, ¿no? De la portería. Sí. Y había muchos comentarios en Twitter diciendo que era
una bandera nazi o fascista, como lo queramos llamarlo, ¿no? Hasta eso llega, inclusive políticos como Pablo Iglesias a decir que es una bandera fascista, ¿no? Es que ese es el problema, porque ¿sabes lo que pasa? Es que Pablo Iglesias, que tú lo mencionas ahora, o otros políticos, Pablo Iglesias, yo no comparto su visión del mundo, digamos, pero no es tonto, es una persona bastante inteligente y bastante leída. Él sabe básicamente cuál es el contenido y el origen y todo de la aspa de Borgoña. Pero claro, ahí están estas personas que tratan de una manera manipular o torcer básicamente lo que es un símbolo, ¿sabes? O sea, porque al final del día todas estas ideologías totalitarias lo que tratan es de romper cosas, romper la unidad. O sea, básicamente el hecho que hoy en día yo creo que las banderas, el simbolismo en general a lo largo de la historia, desde siempre hasta ahora, los símbolos son súper importantes, como era el águila de la Roma, como eran mil cosas, ¿no? El color púrpura, tal, son muy importantes. Entonces nosotros tenemos una cosa que ni siquiera los ingleses han tenido, que tenemos el aspa de Borgoña, que viene del siglo, o sea, que viene del siglo XV hasta nuestros días. Y al final es una bandera que ha cruzado, o sea, que sigue siendo parte de nuestra identidad y que está totalmente perdida y algunos la pisotean o tal. Yo creo que también los creadores de contenido de alguna manera tenemos que un poco pues ser valientes de alguna manera como tú lo haces y salir con una camiseta con el aspa de Borgoña, ponernos una aquí una aspa de Borgoña y que no, y decir, oye, es que no, y explicar, y al que te dice, oye, ¿quién es nazi? No, hombre, es total. Porque al final del día yo creo que es un poco romper eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, lo que acabas de decir sobre el simbolismo de que ciertas ideologías le prestan mucha atención, te voy a poner el ejemplo que yo viví en Venezuela, ¿no? Que una vez al llegar lo que es el chavismo, trató de romper con toda la simbología anterior y mucha de esa simbología anterior es hispánica. Por ejemplo, el escudo de la ciudad de Caracas mandaron a cambiarlo e impusieron uno de acuerdo a sus ideologías más indigenistas, ¿no? Tratan de Claro. romper con el pasado para imponer su visión del mundo e imponer su ideología política, ¿no? Sí, pero es que al final del día es muy gracioso, porque yo siempre digo que en la vida no hay que ser muy inteligente, simplemente hay que coger un libro de historia, no hay que ser historiador tampoco, hay que coger un libro de historia y básicamente leerlo porque Ujú, repetimos las cosas. Porque si tú cogemos el ejemplo de la Unión Soviética, también tuvieron toda una ideología y una simbología acorde con la ideología que propugnaban, ¿no? Pero cuando esto se acabó y se cayó la Unión Soviética a trozos y tal, y se repartió en todas las repúblicas, adoptaron la bandera de Rusia y no solamente eso, adoptaron como estandarte el águila bicéfala de los Romanov, ¿no? ujú. Con el óvalo y el cetro. Y eso está, ese es el símbolo hoy en día de Rusia. Entonces, 70 años construyendo toda una realidad para que luego al final del día la historia, lo que es la verdad, o sea, de alguna manera, vuelve a su origen, ¿sabes? ¿Mm? Sí, Y eso es lo, totalmente. Sí. Eso no, es que eso es lo que a mí me llama mucho la atención porque digo, ¿para qué gastar tantos esfuerzos en una cosa que no va a funcionar, ¿sabes? Sí, totalmente. Lo que es natural y lo que es el origen de las cosas siempre sale a la luz, ¿no? Sí, es que es como los ríos, ¿no? Que al final del día siempre vuelven a donde tenían que, donde estaban antes. Y yo creo que, yo espero que algún día, pues con el aspa de Borgoña se haga un poco de justicia histórica, ¿no? Para decir, pues es un emblema que nos podría, es un emblema que yo creo que al final del día un chico de Colombia conmigo podríamos compartir, teniendo él mucho cariño a su emblema nacional, por ejemplo, y yo mucho cariño a la mía, ¿no? Pero eso es algo que tenemos en común. ¿Y por qué hay? Y ahí yo creo que hay muy poco interés en potenciar eso porque eso es un arma poderosísima. Imagínate una simbología en la cual los hispanos, las personas hispanohablantes somos muchas personas en el mundo. Que tengan una cosa en común es que, Sí, es muy increíble, ¿no? De hecho, ahora que estás hablando de esto, sabes que la Unión Europea tiene su propia bandera, ¿no? Que es la claro, azul con las estrellas en redondo, ¿no? Y hay mucha gente en el mundo del hispanismo que trata de buscar como una unión
de los países hispanos, ¿no? Mm. Quizás algo al estilo de la Unión Europea o alguna otra manera. ¿Qué te parece que si se llegaría a dar esta unión de países hispanos, utilicen las aspas de Borgoña como enseña de unión? A ver, para mí sería la bandera que deberían utilizar. Ahora bien, teniendo en cuenta que los gobiernos y sus ideologías y tal, y esto y lo otro, y algunos que están muy en contra de la herencia hispánica, pues lo veo tristemente complicado. Lo que sí me gusta que hoy en día están las redes sociales y al final hay mucha gente que se ha dado cuenta, yo creo que se han enterado de que, que no fue tan genocidio el tema de lo que se mal llama conquista, sino que el del Nuevo Mundo, que no fueron tan no sé qué, que no hemos sido como los ingleses y que son una serie de cosas que ya hay gente que empieza a dudar, ¿no? Es decir, lo que te enseñaban en el cole o lo que tal, en sitios y tal, decir, ah, bueno, pues entonces, claro, o sea, o que se llevaban todo el oro, ¿no? Sí, que el oro está allí, porque es que el centro del Imperio Español estaba en Nueva España. Era Bueno, de allí hecho, donde, creo, allí se en acuñaban la las nueva, monedas. ujú. No, en la Nueva España era el estandarte del virreinato, era la Cruz de Borgoña. Efectivamente, porque el centro del Imperio Español era Nueva España, el Virreinato de Nueva España. No era Cuenca, ni Madrid, ni Barcelona, ¿sabes? O sea, claro, en Madrid estaba La corte, sí. la corte y Felipe II, yo creo que puso Madrid en ese momento aquí. ¿Por qué? Porque al final del día está en el centro, muy cerca a Portugal también, porque Portugal en ese tiempo también era parte del imperio. Pero de hecho, hay una serie de monedas que se llaman patagones, que son acuñados en lo que era el Flandes, y tienen la Cruz de San Andrés o las aspas de Borgoña en Sí, estas monedas muy hermosas, que sí, las sí, vamos a sí. poner en vídeo después cuando salga esto al público. O sea, imagínate hasta dónde llega la influencia de las aspas de Borgoña, que en el mismo Flandes se utilizaba como símbolo. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues en España, bueno, pues se sigue utilizando de una manera más discreta, digamos, en los ejércitos. Hay gente, hay algunos políticos que han intentado que eso se acabe, pero bueno, pues yo creo que ha primado el sentido común, creo, quiero creer, y eso no ha sucedido. Pero, por ejemplo, en el estandarte de Juan Carlos I, don Juan Ujú. Carlos la tenía presente. Ya don Felipe VI la quitó, las ha quitado de su estandarte. Entonces Sí, ya no están es presentes. más simple su estandarte, ¿no? No, porque no, su estandarte su estandarte al final tiene el rojo carmesí. Y el rojo carmesí es básicamente el color de la monarquía española. Juan Carlos tenía el azul, y el azul es de los Borbones. Entonces yo creo que él de alguna manera, o le asoció, bueno, lo que él quería un poco poner la atención en que es la monarquía española, ¿no? Sí, algo más plural, por llamarlo de alguna manera. Sí, de alguna manera, sí, 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 de alguna manera, sí, sí, sí. Ese es el estandarte y es primera. Yo no me acuerdo cuando estaba don Juan Carlos como rey y era el aniversario de su reinado, yo no me acuerdo que en ese momento en Madrid o en ciudades como esta, pues se iluminara todo de azul y cosas de Ujú. estas. En cambio, con don Felipe sí que pasa. Cada vez que es el aniversario de su proclamación, pues no sé si lo habrás visto en Madrid, ¿no? Que los edificios se ponen de color rojo, las fuentes se ponen de color rojo, Ujú. pues que el color, el rojo carmesí. Mm. No, y también lo que representa el color verde, porque él cuando va a un acto se pone alguna chapita verde, ¿no? Que también representa la monarquía, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero el verde ya sabes que en España es Sí, complicado ahora. hoy en día está politizado, lamentablemente, Los este colores color. se politizan a veces. Igual que el morado, ¿no? También está muy politizado. Ya, efectivamente, efectivamente. Entonces yo creo que son colores, el amarillo en su momento con los, ¿sabes? Con el tema este Ujú. de Cataluña, ¿no? De lo que llamaban Sí. presos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, al final, sí. Pero mira, Ujú. ese es el tema que yo quería un poco enlazar. O sea, cómo son importantes los símbolos para las sociedades en general a lo largo de la historia
que un color te define, un color, no sé, un símbolo y tal. Y nosotros tenemos esa cruz de Borgoña que viene del siglo XV, imagínate. Y es una cosa que nos une a tantas personas, a tantos países, tan distintos y tan similares a la vez. Entonces yo, por ejemplo, no sé, un sueño sería que tanto la española como la Cruz de Borgoña fueran emblemas nacionales, o sea, directamente. Sí, como sucede en la mayoría de los países del mundo, que hay una sola enseña nacional, ¿no? Y no hay tantas enseñas o simbolismos que nos hacen es dividirnos. Claro, bueno, es que claro, pero España, claro, al final del día, España eran muchos reinos al final del día, ¿no? Entonces, cada reino con su particularidad, como en Italia. O sea, Italia también eran ciudades-estados, ducados, estados pontificios y tal. Al final del día, si tú vas a Italia, también ves que, bueno, allí está todo más centralizado. La República Italiana no es como en España, pero claro, ellos, el de Padua te dice, no, es que este es de Parma. Y es como que estuviese hablando de una persona de Croacia, totalmente distinto. Es decir, ¿sabes? Y bueno, igual pasa aquí en España, ¿no? ¿No? Que yo soy catalán, como que no tengo nada que ver con Canarias, por ejemplo. Sí, o tú eres de Madrid y no sé, y uno es de Toledo, y o sea, es como, vamos, qué diferentes que somos, pero que no, ¿sabes? No, al final es casi lo mismo. Un catalán va a Hispanoamérica y inmediatamente lo identifica como un español. Sí, mira, y es una cosa de las que yo aprendí básicamente me di cuenta de esta realidad cuando estás en otro país que no es de cultura española o latina, ¿no? En el cual yo cuando estaba en Inglaterra, pues evidentemente para los ingleses cualquier persona que está en el sur de Europa ya es, bueno, pues es como ellos, ¿sabes? Están del sur. Y entonces ellos no saben distinguir entre que yo pueda ser de Madrid y una persona, la gran mayoría, que yo pueda ser de Ecuador, ¿sabes? Entonces, como, porque sois todos así iguales, ¿no? ¿Y eso qué te dice? Te dice una cosa muy interesante, que ellos nos ven iguales. ¿Por qué? Porque tenemos una misma cultura que está basada en la religión, hablamos un mismo idioma, ¿vale? Y tenemos básicamente, o sea, si tú estás viviendo en China, o por ejemplo, cuando yo vivía en China, claro, tus amigos son con los que tú puedes confiar, ¿no? Con los que te sientes como en casa, que puedes compartir, es gente de Hispanoamérica, incluyendo los españoles. Y siempre vas, que no, que los argentinos están, los que se van a estudiar inglés e Irlanda, los españoles están con los argentinos, con los venezolanos, con los mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Sí, ¿Somos tan distintos? No. hay una anécdota muy interesante hablando de esto, del amigo Carlos, que estuvo en el documental de España en la primera globalización y también estuvo el de Hispanoamérica. Y él dice que él cuando estudió en Alemania, los alemanes comían en una mesa todos individualmente y en el centro había como una mesa grande y mucha gente hablando y haciendo escándalo. Y justamente cuando se acerca, estaban hablando todo en español, argentinos, mexicanos, ecuatorianos, ¿no? Efectivamente. Es increíble. Efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que, claro, es que son más cosas que las que nos unen a ese emblema que la que nos dividen, ¿sabes? O sea, Sí, este y ejemplo que nombre de Carlos Leáñez Aristimuño, pues lo demuestra, sí, ¿no? claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que eso es lo que de alguna manera los que de alguna manera humildemente divulgamos algo de contenido, pues deberíamos, yo lo he pensado, yo generalmente llevo camisetas con el logo de mi perro porque era un logo de agua que tenía que poner en mis vídeos y no podía registrar mi nombre y le registré el nombre de mi perro, básicamente. Y a veces y muchas veces llevo camisetas con la bandera de España, pero he pensado hacerme algunas otras con con la Cruz de Borgoña, pero un poco para educar, ¿no? Para que decirle a la gente, oye, pero ¿por qué llevas esto? Bueno, pues que esto es la Cruz de San Andrés, básicamente. ¿Ah? Y yo siempre trato de recalcar el tema de que es la cruz de San Andrés que viene del martirio de este señor que murió en una cruz en forma de X, básicamente. Ese es el origen, del siglo primero, para atrás, en Grecia. Pues ese es el origen. O sea, no la creó ni Franco, ni Pepito, ni Juanito, no, no. Bueno, esto viene y es el emblema del santo, San Andrés. Ese es su emblema también. Sí, ¿Mm? bueno, es algo que tiene ya siglos, ¿no? De un Claro, origen y una representación histórica muy importante que justamente España la adoptó en el siglo XV y ha llegado hasta nuestros días
y que hoy en día, pues el ejército español, el ejército Sí. argentino y muchas otras partes del mundo hispano, pues la han tomado como suya. Ya nos quedan 8 minutos, Mario. Sé que tienes tus redes sociales y tu perrito es muy famoso, ¿no, Iker? Y no, Bueno, en esta tertulia tenía que preguntarte por Iker. sí. Está durmiendo la siesta. Está durmiendo la siesta. Sí, porque hemos salido a dar un paseo aquí, hay un parque y está un poco cansado ahora, este Pero Iker señor. es tu fiel compañero, te acompaña, bueno, a muchos países de Sí, sí, Europa, ¿no? hemos estado en muchos sitios y ahora pronto, bueno, pues pronto el lunes ya nos vamos a Granada porque quiero hacer un montón de vídeos allí sobre Granada. No lo típico, el alambre y todo esto, sino que Ujú. es que el reino nazarí es una cosa que a mí me flipa, me encanta. Y muchas cosas, y la Inquisición y tal, bueno, contar cosillas de estas. A ver si sale algo bueno. No, bueno, Granada es una de las ciudades más hermosas de España. Quien no la conozca, pues que vaya a conocerla. Y, Efectivamente, efectivamente, y bueno, efectivamente. las cámaras son todas tuyas, Mario, para despedirte de nuestro público y también decirles en dónde pueden seguirte por las redes sociales. Ah, pues muchas gracias. A ver, estoy muy agradecido por esta entrevista, sobre todo para hablar de este tema que se nota que nos apasiona a los dos, Ujú. sobre este vínculo que tenemos entre todos los hispanoamericanos, el anterior antiguo imperio español, y sobre todo, pues sí, me podéis seguir en mis redes sociales, que es mi nombre, Mario Reyes, Mario Pazo barra bajo, no sé cómo se puede explicar así, ¿no? Mario Opazo bajo. ¿M? Y Ujú. es en todas las redes sociales, es así. No sé si lo podréis poner vosotros en de alguna forma en la pantalla. Sí, bueno, Y, en los comentarios voy a poner el enlace a tus redes ah, sociales. vale, vale, vale. Y bueno, pues eso, agradezco mucho esta oportunidad y el mensaje es que si algún divulgador de historia nos está viendo aquí o alguien, que se atrevan a utilizar la Cruz de Borgoña, la Cruz de San Andrés, como un símbolo de lo que es unidad y sacrificio y, por supuesto, nuestro vínculo común entre todos los hispanos. Sí, es Mario. Bueno, muchísimas gracias por enseñarnos tus luces el día de hoy sobre este tema. Les recomiendo que vean el vídeo de Mario y sus otros vídeos en varias ciudades de Europa y del mundo, pues explicando la cultura y la historia de cada lugar, ¿no? Y bueno, aprovechamos para recordarles que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Nuestros artículos de divulgación histórica estamos publicándolos siempre en nuestras redes sociales, como lo son en Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Aprovechamos, Mario, también para aquellos que quieran apoyarnos en este proyecto de divulgación histórica, puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, lo que puede costar, no sé, una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos está ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un saludo cordial a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Noel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y la miembro de nuestro canal de YouTube África del Valle, que también por ahí, haciéndose miembros por el canal de YouTube de Venezuela Provincial, pues nos están ayudando. Y, no y también pueden suscribirse a nuestro canal de Venezuela Provincial. Así que Mario, un gustazo y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós.